Bien, aquí estamos nuevamente. Una disculpa, me falló el internet allá en el patio y me tuve que meter aquí a la sala de mi casa. Pero aquí estoy nuevamente para compartirte el mensaje de la palabra del Señor de hoy, día miércoles 8 de abril del 2020. Muchas gracias, amigo Julio, por decirme que estaba fallando el internet. Bien, por cierto, a las 3 de la mañana, todos los días a las 3 de la mañana, Pastor Julio está teniendo un tiempo de intercesión, que sería bueno que te integres, que escuches y que desde tu trinchera, desde tu casa puedas también meterte en este periodo de intercesión, que por cierto están en el día 19 de ayuno. Mientras hay una situación allá afuera, en casa estamos creyendo y buscando el rostro del Señor. Bien, vamos a continuar con la palabra, con el mensaje que te he estado compartiendo desde el día lunes. El día lunes te comencé a compartir acerca de José. La historia de José está en Génesis capítulo 37. En Génesis 37. Y hoy quiero hablarte de Génesis 39, en esa misma secuencia de la vida de José. Veíamos que a José Dios le mostró unos sueños. Por medio de sueños le mostró sus planes, su propósito. Y cuando leemos la historia completa de José nos damos cuenta que él logró llegar a lo que el cielo le mostró. Logró llegar a este punto de establecerse como gobernador de Egipto, no como una cuestión política, no como una cuestión de ambición o de codicia, sino que fue llevado con un propósito, para servir a Dios y servir a su generación. Este es el concepto correcto de quienes deben gobernar, de acuerdo a la palabra del Señor. Deben ser personas que sirven y no se sirven del poder para sí mismos, ¿no? Él fue llevado por todo un proceso para cumplir los sueños de Dios, de alimentar a toda una generación en su tiempo, pero también de manera personal eran los sueños de Dios revelados a su vida, a donde él tenía que llegar. Y finalmente llegó, pero veíamos que en el camino se encontró con ciertas situaciones, ciertas complicaciones. En el camino que te lleva al cumplimiento del propósito, de la visión de Dios para tu vida, de los sueños que ha puesto en tu corazón, vas a encontrar muros, vas a encontrar pozos, vas a encontrar espinos, vas a encontrar desiertos, pero todo eso debe ser simplemente una situación que se levanta para provocar en ti un mayor compromiso, una mayor convicción, un mayor enfoque para que no te distraigas ni a derecha ni a la izquierda, sino que puedas continuar hacia adelante a donde Dios te quiere llevar. Veíamos que sus hermanos lo vendieron como esclavo, y al venderlo como esclavo, los ismaelitas lo llevaron a Egipto y lo compró Potifar, el capitán de la guardia de Faraón, es decir, era el capitán del ejército más poderoso de ese tiempo. Y José fue a la casa de Potifar, y Génesis capítulo 39 nos dice que el Señor estaba con José. Aunque había sido vendido injustamente por sus hermanos, aunque estaba como esclavo en aquella casa, la Biblia es clara al señalar que Dios estaba con él. ¿Por qué Dios estaba con él? Porque Dios tenía un plan, y porque José daba oportunidades en su corazón para que el Señor estuviera con él. Uno puede estar atravesando dificultades, pero nuestra actitud puede alejar a Dios o puede hacer rechazar la compañía de Dios. Una persona puede estar enferma, puede estar sin trabajo, puede estar encerrada en casa, como en estos momentos pudiéramos estar muchos. Sin embargo, aún así Dios está con nosotros. Y uno pudiera tener una mala actitud y reclamarle y decirle por qué están pasando este tipo de cosas. O puede tener una actitud diferente y decir gracias Dios porque estás conmigo. Gracias Dios porque en medio de lo que está pasando, de lo que está ocurriendo, tú estás conmigo. Y en esa actitud de gratitud, la paz de Dios puede inundar nuestro corazón. En esa actitud de gratitud, el gozo del Señor se convierte en nuestra fortaleza, y eso genera un ambiente favorable en casa, genera un ambiente favorable en el trabajo, donde quiera que estemos. Y como el Señor estaba con José, dice la palabra que José prosperaba todo lo que hacía. Dios prosperaba, todo lo que José hacía. De manera que su amo vio que todo lo que José hacía era prosperado en sus manos.
le encargaban algo y en lugar de excusas o argumentos presentaba buenos resultados. En lugar de quejarse, lo hacía con la mejor actitud y salían bien las cosas. Quiero imaginarme que había 4 o 5 esclavos y a varios les encargaba algunos asuntos, pero el que hacía bien las cosas, el que entregaba buenos resultados, el que todo lo que le encargaban, aún las cosas más difíciles, las llevaba a cabo de una manera correcta, era José. Y esto lo vio su amo. Esta actitud y estos resultados los vio su amo. Y José pudo haber argumentado, pudo haber tenido una mala actitud y decir, es que yo, pobrecito, estoy aquí injustamente, se pasaron conmigo, argumentar mil cosas. Pero él no dio lugar a esos pensamientos, como veíamos ayer, porque él guardó su corazón. Sin embargo, ahora que él estaba haciendo las cosas bien y fue promovido a ser mayordomo de la casa de Potifar, es decir, pasó de ser un simple mensajero, un simple empleado, para convertirse en el gerente general de la hacienda de Potifar. Y el mayordomo no era como los vemos en las caricaturas, así con una campanita y un frac, simplemente llevando la comida al amo. No, el mayordomo era una persona que administraba los recursos materiales, los recursos alimenticios, los recursos monetarios, los recursos humanos de esa casa. De manera que José tenía que encargarse de los recursos financieros y hacer las compras correspondientes para que en la mesa de su amo siempre hubiera comida. José se encargaba también de la servidumbre que estaba en la casa, preparando los alimentos y realizando los quehaceres de esa casa. José se encargaba de los que trabajaban en el campo. Y no solamente de ellos, de los que trabajaban en el campo, sino también de administrar las cosechas y ponerlas en el granero. Ojo, él era un joven responsable en su casa, que ahora que estaba en casa de Potifar, manifestó la formación que había tenido en el hogar, porque él sabía que iba hacia algo grande. Si Dios lo iba a poner a administrar toda una nación, pero él no sabía ni siquiera administrar lo que le encargaban en su casa, o no podía realizar bien su trabajo, entonces no estaría apto para desarrollar la tarea tan extraordinaria que Dios tenía para él. Por eso cuando alguien tiene sueños, sabe hacia dónde va, tiene que hacer las cosas bien, en su trabajo, en su casa, en la empresa. Si tienes una profesión, hacer las cosas bien con los clientes que tienes. Si tienes una empresa, hacer las cosas correctamente, con la mayor excelencia que puedas, para que eso hable bien de ti, para que la gente vea que lo que tú haces es bien hecho, es algo con excelencia y es prosperado, y esto es un resultado o evidencia de que Dios está contigo. Entonces José fue promovido a gerente general, y dice la palabra, dice la escritura, que su amo no se preocupaba de nada más que del bocado que se llevaba a la boca, de la comida que se llevaba a la boca. Nada más de eso se preocupaba, porque tenía un hombre íntegro, a un hombre justo, a un hombre responsable, a un hombre trabajador, a un hombre visionario al frente de toda su casa, que era José. Sin embargo, en este punto apareció una situación difícil para José. Una situación que se presenta en el camino con el propósito de derribarnos. Satanás no pudo dejar en el pozo a José. Satanás no pudo lograr que sus hermanos lo mataran, pero ahora tenía una trampa para él. Una trampa en la que todos debemos prestar atención, porque es la causa de la caída de grandes imperios. Cuando uno lee la historia se da cuenta que los grandes cataclismos de imperios ocurrió cuando se perdieron los valores morales, se perdieron los valores espirituales, imperios que fueron en ascenso, pero llegó un punto donde entró el desorden sexual, el desorden moral, y entonces vino la decadencia. Eso ha ocurrido en grandes imperios, eso ha pasado en grandes empresarios, eso ha ocurrido en ministros que han ido caminando y corriendo en el camino del ministerio, del servicio al Señor, y eso puede pasar en cualquier persona que no presta cuidado a esta situación que se levanta en el camino. Y me refiero a los asuntos sexuales, porque entonces cuando
Este hombre llamado José estaba siendo puesto como administrador de aquella hacienda. Dice la palabra de Dios que la esposa de su amo comenzó a presionarlo para que durmiera con ella. Y órale, Pepito, ven, Pepito, ándale, Pepuchis, ven, Pepito, mira. Y de pronto salía con ropa ligera, de pronto salía en el camino, se le aparecía, le cerraba el ojo y le insistía: José, duerme conmigo, José, duerme conmigo, José, duerme conmigo. Y José siempre le decía: no, 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 porque tú eres la esposa de mi amo, no, porque él confía en mí, me confió toda su hacienda. Él no se preocupa de nada, puso todo en mis manos excepto a ti porque tú eres su mujer. José tenía los valores espirituales, los valores morales bien establecidos en su corazón, de manera que no perdió el rumbo. La posición que tenía en ese momento no le afectó para perder el rumbo. Se mantuvo firme en sus valores, se mantuvo firme en sus convicciones. Y este punto es el que muchos pierden, porque muchos no tienen ese fundamento claro en sus vidas, que de pronto una promoción a un lugar de autoridad, una promoción a un lugar donde tendrás más economía, una promoción a un lugar donde tendrás más influencia, si no tienes valores, si no tienes principios bien arraigados en tu vida, si no eres íntegro, esas situaciones te van a hacer caer, te van a hacer caer. Y esa caída va a provocar un estancamiento en lo que Dios tenía para ti, en lo que el Señor había preparado para tu vida. Porque ahí se hizo evidente que tú no eres la persona idónea o correcta para llegar a esa posición que Dios tenía para alguien. Esta es la causa de la caída de muchas personas. Es la causa de la fractura de muchos matrimonios y de muchas familias. Es una de las causas que ha marcado la vida de muchas personas, porque por una persona que da lugar a este tipo de situaciones ocurren violaciones de niños, ocurren violaciones de mujeres, ocurren situaciones de adulterio, ocurren situaciones desagradables que simplemente sacan del camino del progreso a quienes dan lugar a este tipo de situaciones. El apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas, cuando habla de las obras de la carne, dice: manifiestas son las obras de la carne. Y las primeras que menciona son las obras que tienen que ver con situaciones sexuales. Y Gálatas dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Lascivia. Estas 4 cosas tienen que ver con asuntos sexuales, con las obras de la carne que menciona Pablo. Y hay una versión que dice: es fácil ver a quien se deja llevar por las pasiones. Aquí habla esta versión, creo que es la Dios habla hoy, que dice: es fácil identificar a quien se deja llevar por las pasiones sexuales, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Pero dice que es fácil identificar. O sea, que se hace evidente la persona que tiene este tipo de problemas. Se hace evidente la persona que tiene este tipo de situaciones. De pronto parece abanico descompuesto cuando pasa una jovencita o una mujer y se queda volteando como abanico descompuesto. Entonces es fácil identificar a la persona que tiene este tipo de situaciones. ¿Qué es el adulterio? El adulterio se refiere a las relaciones extramaritales. Cuando una persona casada tiene relaciones sexuales con otra persona que no es su cónyuge. Eso es el adulterio. Y está dentro de las cosas que no tenemos que hacer, que no tenemos que realizar. Dice adulterio, fornicación. ¿Qué es la fornicación? La fornicación son las relaciones sexuales antes del matrimonio. José no estaba casado, José era un joven soltero y él no dio lugar a este tipo de situaciones. Sin embargo, hay jóvenes que sí dan lugar a este tipo de situaciones. Y debido a eso, muchos de ellos tienen embarazos no planeados, no deseados, lo cual corta el camino de sus planes, porque ahora que asumieron un compromiso hay que trabajar, hay que responder a la situación a la que dieron lugar y por lo tanto dejan
de estudiar, dejan de caminar y atrasan el plan que tenían en sus corazones por causa de un embarazo no planeado y no deseado. El adulterio, la fornicación, la inmundicia que señala el libro de Gálatas se refiere a las relaciones sexuales fuera del diseño, lo que tiene que ver con homosexualismo, lesbianismo, lo que tiene que ver con relaciones perversas, ¿no? Con animales, con muertos, una serie de cosas que uno no se puede imaginar que puedan ocurrir, pero que sin embargo muestran el grado de decadencia en la que la humanidad puede llegar a caer, en que las personas pueden llegar a caer. Uno mira la historia de algunos imperios que dieron lugar a este tipo de situaciones y se puede uno dar cuenta que entre las cosas que ocurrían es que el homosexualismo y lesbianismo se manifestaba, donde lo único que hacía evidente era una pérdida de rumbo, pérdida de dirección, pérdida del sentido natural de las cosas. Y hoy que estamos viendo el mundo entero, cómo se estaban promoviendo una serie de valores que atentaban, una serie de puntos que atentaban contra la naturaleza del ser humano, contra el diseño del hombre, el diseño de la mujer, el diseño del matrimonio, nos damos cuenta que el mundo está impregnado de esta problemática, de esta situación que puede afectar a muchas personas. Pero en medio de todo eso puede haber hombres y mujeres como José, que se mantienen íntegros, que se mantienen en el camino correcto, que guardan su vida en santidad. Como padres de familia tenemos que cuidar a nuestros hijos y conducirlos por el camino correcto y establecerle los valores y el fundamento correcto. Algunos padres de familia caen en el engaño del príncipe de este mundo que les dice: si tú también te divertiste de joven, si tú también hiciste estas cosas de joven, deja que tus hijos lo hagan. Pero bueno, tú lo hiciste o yo lo hice y nos damos cuenta que ese no es el camino correcto. Ahora hay que enderezar los pasos de nuestros hijos para que les vaya bien. O el pensamiento del príncipe de este mundo que te dice: como quiera lo van a hacer. Y si como quiera lo van a hacer, pues dale anticonceptivos o previéndolos o déjalos ser que como quiera lo van a hacer. No. Como padre de familia, tú puedes evitar que tus hijos se vayan por el camino incorrecto. Tú puedes poner un buen fundamento en ellos para que les vaya bien, para que no estanquen su camino, para que den forma en el momento oportuno a familias correctas, a familias de honra, a familias que tienen un buen fundamento y que en medio de todo lo que pueda estar pasando, puedan ellos tener una casa segura, una casa libre de este tipo de situaciones que está afectando al mundo entero. Una familia como la de Noé, que en el tiempo de Noé nadie quería escuchar el mensaje de Dios, nadie buscaba al Señor. Dice, el Señor Jesús menciona que en el tiempo de Noé se casaban y se daban en casamiento, lo cual se interpreta, porque toda la vida la gente se ha casado, pero lo cual se interpreta que estaba en un contexto donde hombres se casaban con hombres y mujeres se casaban con mujeres, porque había una situación sexual perversa en ese tiempo. Sin embargo, en medio de todo eso, Dios encontró en la tierra a un hombre recto, a un hombre perfecto que sabía conducir a sus hijos, Sem, Cam y Jafet, por el camino correcto, de manera que estos hijos de Noé tenían sus 3 esposas, hombre y mujer, y mientras todo el mundo pereció en el diluvio, esta familia fue salva porque obedeció al Señor, decidió ir contra corriente, contra cultura, y finalmente edificaron el arca donde ellos pudieron ser librados de aquel diluvio. De igual forma hoy en día, en medio de tanto ataque sexual, que será a través de la televisión. Hoy la pornografía en la televisión está antes era disfrazada, ahora en las series normales está muy abierta, los mensajes están muy abiertos, en las caricaturas, en la programación de adolescentes, de jóvenes, aparecen ya personajes con una identidad distorsionada, hombres que no salen como hombres, ni mujeres que salen como mujeres. Es decir, el mensaje es claro del bombardeo a la mente de los hijos para que pierdan la identidad. Sin embargo, si nosotros queremos permanecer en el camino que nos lleva a la voluntad de Dios, debemos
debemos cuidarnos de este tipo de situaciones que se presentan. Esta mujer llamada, la esposa de Potifar, insistió tanto con José. Insistía cada día con José, José, duerme conmigo y duerme conmigo. Era muchísima la presión. Y la presión era en el centro de trabajo. Porque allí en ese lugar donde José se desenvolvía, allí en ese lugar donde José se desarrollaba, estaba la presión fuerte. Y a veces la presión puede estar en tu trabajo. Tus amigos, tus compañeros de trabajo te presionan para que andes con la secretaria, para que andes con alguien de ahí, o si eres mujer, las mujeres que trabajan allá a tu alrededor te presionan para que andes con el gerente o para que andes con algún trabajador, y está la presión fuerte, y a veces la situación en casa está complicada, a veces la situación en casa no es muy favorable, a veces la relación en el matrimonio no está al 100, y aquella situación que se levanta pareciera una puerta que te podría dar descanso, o que te podría dar un refrigerio o una opción diferente. Sin embargo, si tú estás pasando este tipo de situaciones, yo te animo a que no caigas en esa trampa, a que luches por tu matrimonio, a que no caigas por la presión de los que te rodean, porque no tienes por qué hacer la voluntad de la gente que te rodea, sino que tú tienes que hacer la voluntad del Señor, la voluntad de Dios. Entonces no caigas bajo presión, mantente íntegro, porque aún, déjame decirte que cuando uno abre puertas a los asuntos sexuales, está abriendo puertas que puedan alcanzar posteriormente a tus hijos, a tus nietos y a tus bisnietos, porque la Escritura señala que la maldición alcanza hasta la tercera o cuarta generación. Entonces, uno debe tener cuidado de las puertas que abre. Y la puerta sexual es un asunto delicado, es un asunto en el que debes tener cuidado. No caigas bajo la presión de tu entorno. Haz lo correcto, porque es mejor quedar bien con Dios que quedar bien con tus amigos. Es mejor quedar bien con el Señor que quedar bien con la gente que te rodea. José no cayó bajo la presión. Era en su centro de trabajo, pero él no cayó bajo la presión. Entonces lo que hizo esta mujer fue acusarlo injustamente. Le insistió tanto que una vez lo agarró de la ropa y José, como pudo, se hizo hacia atrás, salió huyendo, pero ella se quedó con la ropa de José y entonces empezó a dar gritos. Y empezó a decir que este hombre llamado José había tratado de abusar de ella. Empezó a calumniar a José. De manera que cuando llegó su esposo, ella le dijo, mira, aquí está el hebreo que nos trajiste aquí a la casa. Únicamente entró para deshonrarme. Mira, aquí está la prueba de que él quiso abusar de mí. Entonces Potifar escuchó a su esposa, se enojó, agarró a José y lo metió en la cárcel. Y este es otro punto que se levanta en medio del camino que nos lleva a la consecución de nuestros sueños. Las calumnias. Aquí estaban calumniando a José. No solamente vivió presión sexual, no solamente fue presionado por esta mujer, sino que ahora estaba enfrentando una calumnia. Una calumnia que lo llevó a la cárcel. Una calumnia que lo llevó de manera injusta a esa prisión. Él no tenía por qué estar ahí. Él estaba haciendo las cosas bien. Él estaba siendo responsable. Él estaba cumpliendo con lo que le habían pedido. Él se mantuvo íntegro. Él se mantuvo fiel a su patrón. Sin embargo, su patrón le creyó a su esposa, a la calumnia que esta mujer le hizo, y fue a parar a la cárcel. Sin embargo, dice la Escritura que al estar en la cárcel, el Señor estaba con José. Qué tremenda palabra podemos encontrar en este pasaje de Génesis capítulo 39, que aun cuando José estaba en la cárcel, Dios estaba con él. Él pudo llegar quejándose, él pudo llegar diciendo, Señor, tú me dijiste que me ibas a bendecir, tú me dijiste que tenías algo grande para mí, y mira, por hacer las cosas bien, en dónde estoy cayendo, y mira, por hacer las cosas de manera correcta, a dónde he venido a parar. Él pudo quejarse, él pudo reclamarle al Señor, él pudo lamentarse de lo que estaba viviendo, pero en lugar de eso, tomó la mejor actitud. De manera que la Biblia dice que Dios estaba con él, y el carcelero, escucha bien, el carcelero puso bajo su cuidado
a todos los que estaban adentro de la cárcel. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Que aún en la cárcel el favor de Dios estaba con él. Aún en medio de las calumnias que levantaron en su contra, el favor de Dios se manifestó porque este hombre sabía guardar su corazón. No cayó en la provocación, no cayó en las calumnias. ¿Sabes que siempre se levantará alguien para calumniarte? Tú vas a hacer el bien, tú vas a portarte bien. Es más, de pronto tú vas a ser movido a ir y hablar con aquellas personas que te calumnian, pero ir a hablar no para reclamarles, no para cuestionarles, sino para con una actitud correcta de humildad, presentarte delante de ellos y que ellos sepan que tú estás hablando de él, de ellos, de ti, pero que tú no les tienes ningún reproche, tú no les guardas ningún rencor. Dice la Escritura que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer para que se le ponga la cabeza roja de vergüenza. Exacto, para demostrarle que tú no eres como ellos. Pero esas acciones solamente son el resultado de una persona que tiene claro quién es Dios y que tiene claro los sueños que tiene en la vida. Porque cuando alguien tiene unos sueños en la vida, pero se desenfoca por ponerse a pelear con los que lo calumnian, entonces pierde el rumbo, pierde la brújula que lo está orientando para llegar a su destino, por desgastarse en pelear o aclarar con las personas que lo están calumniando. José, en lugar de eso, se puso a hacer las cosas bien. José se puso a trabajar, se puso a servir, porque tenía un corazón de servidor, de servicio, una actitud de servicio, y se puso a hacer las cosas al grado de que le dieron las llaves de aquel lugar. Le dieron el cuidado, las llaves de autoridad. Le dieron el cuidado de la gente, porque el Señor estaba con él. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos calumnian? ¿Qué hacemos nosotros? Siempre, si el enemigo no te pudo dejar en el pozo, si el enemigo no te pudo atrapar sexualmente, lo que va a tratar es de desgastarte. Desgastarte para que tú te desenfoques. Desgastarte provocando que haya personas que hablen de ti. Personas que te calumnien. Jesucristo dijo que tenemos que orar, amar y bendecir a los que dicen toda clase de mal en contra de nosotros mintiendo. Dice que cuando alguien nos calumnia, cuando alguien dice toda clase de mentiras en contra nuestra, nosotros tenemos que perdonar, amar y bendecir a esa persona. Y es aquí donde se pone a prueba lo que hay acá dentro en el corazón. Es aquí donde se pone a prueba los valores espirituales, los valores morales que hay en nuestro corazón. Y eso da evidencia si ya estamos listos para seguir a la siguiente temporada. Porque si no estamos listos hoy con pequeñas cosas, déjame decirte que entre más arriba nos lleva el Señor, más fuertes son los vientos. Más fuerte es la tempestad que se levanta y necesitas tener los pies firmes, los pies sobre la roca. Y estar listo para todo tipo de calumnia que se levante en tu contra. El lunes compartían en el discipulado, un discipulado virtual que tengo con un grupo de amados hijos que tenemos ahí en Pan de Vida y de unos amados pastores que están en nuestra red Sarmientos. Compartíamos el lunes de cómo David tenía un llamado para ser rey. David tenía un llamado de parte del Señor, fue ungido. El profeta Samuel llevó el cuerno a su casa, le echó el aceite y a partir de ese momento el Espíritu Santo vino sobre David porque había un llamado para ser rey. Pero en ese momento había otro rey, el rey Saúl. El rey en el trono era Saúl, pero el proyecto de Dios para reinar era David, porque Saúl había sido desechado por Dios porque era un rey carnal, un rey que había caído en locura, un rey celoso, envidioso, que trataba de matar a David. Por eso fue desechado, porque no tenía respeto por la autoridad que era Samuel. Entonces Saúl fue desechado y David fue ungido, pero empezó una persecución contra David. La persecución que el rey Saúl empezó contra él con intenciones de matarlo. Matar al ungido,
matar el propósito de Dios, matar los proyectos de establecer el reino de Dios. Y empezó a perseguirlo. Y la Biblia nos enseña en el primer libro de Samuel, capítulo 24, dice que David estaba escondido en una cueva, ahí por Engadi, un lugar, Engadi era un lugar de flores, un oasis en el desierto, pero por ahí había una cueva en ese desierto, y David se escondió con sus hombres. Y mira que dice la escritura que Saúl entró a esa cueva a cubrirse los pies. La expresión cubrirse los pies significa que entró a hacer del baño. Entró a hacer del baño. Y entonces él siempre traía sus escoltas, siempre traía sus guaruras, pero para entrar ahí les dijo, aquí yo entro solito, al baño yo entro solito, pero en esa cueva estaba David con sus hombres. Y entonces Saúl entró y se acomodó en aquel lugar, y entonces cuando entró a aquel lugar, y David estaba con sus hombres, uno de los que estaba con David le dijo, mira, David, esto es lo que te dijo el Señor. He aquí yo pongo a tu enemigo delante de ti para que hagas con él como mejor te parezca. O sea, Dios le había dado una palabra profética a David por medio de alguien. Un profeta, antes de este acontecimiento, le dijo, he aquí, dice el Señor, yo pongo a tu enemigo delante de ti para que hagas con él lo que bien te parezca. Era una palabra profética. Dios le había anunciado que le pondría a Saúl de pechito para que hiciera con él lo que quisiera. Ahí estaba siendo probado el corazón de David. ¿Qué haría David? ¿Justicia por su propia mano o dejaría las cosas en manos de Dios? Dios se lo puso y esa palabra profética tuvo su cumplimiento. Pero Dios le dijo, para que hagas lo que a ti te parezca. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a cobrar justicia por tu propia mano? ¿O vas a seguir confiando en mí? ¿Vas a establecerte como rey a tu manera? ¿O vas a permitir que yo te promueva como rey? Era una disyuntiva tremenda porque Saúl estaba loco. Saúl estaba endemoniado. Saúl estaba persiguiendo a David para matarlo. O sea, David podía argumentar que lo haría en defensa propia. Y Saúl había sido desechado por Dios y por último David era ungido como el nuevo rey. Era como decir, vamos a acelerar las cosas, vamos a provocar el tiempo, vamos a actuar, vamos a realizarlo. Ya está la palabra profética, lo voy a hacer en defensa propia. Muchas razones, pero David no lo hizo. Y David le dijo a sus hombres, a su ejército, les dijo, yo no podría levantar mi mano contra él porque él es el rey y es el ungido del Señor. Mira qué palabras, el ungido del Señor. Este hombre que alguna vez fue ungido, pero que ahora estaba loco, endemoniado, había sido desechado por Dios y lo quería matar, David se refiere a él como el ungido del Señor. Saúl era el líder de David, hablando en aspectos prácticos, era el líder de David, pero David no levantó su mano contra Saúl. Y dice la palabra que de esta manera contuvo a sus hombres de que no le hicieran algo. Porque alguno le ha de haber dicho, bueno, si tú no lo haces, déjamelo a mí. Yo aquí le corto la cabeza. Yo aquí le doy mate. Yo aquí lo acabo. Pero David los contuvo, no permitió que nadie se levantara contra, dijo él, el ungido del Señor. Lo que hizo David fue cortarle un poquito al borde del manto de Saúl para tener una prueba de que había tenido oportunidad de matarlo, pero no lo había hecho, para demostrarle a Saúl que que habiendo tenido la oportunidad de matarlo, no lo hizo. Pero dice la palabra que al cortarle ese pequeño borde del manto, dice que se turbó, o sea, le pesó el haber realizado esa acción, porque dijo, él es el ungido del Señor. ¿Cómo me atreví a cortarle este pedacito de tela a su manto? Mira el entendimiento que la gente tenía antes acerca de las personas ungidas. Hoy es tan sencillo hablar de una persona ungida, hablar de otro ministerio, hablar de otra iglesia, hablar de otro pastor, hablar de otras personas. Es tan ligero, la gente lo toma tan ligero porque no tienen temor de Dios, porque no entienden lo que significa autoridad. Debes tener cuidado de lo que hablas de otras personas, porque si
si una de las guerras que enfrentan las personas son las calumnias, entonces no seas tú un portador de calumnias que repite lo que otras personas dicen acerca de siervos de Dios, acerca de personas que están ejerciendo alguna autoridad. El punto es que cuando Saúl salió de aquella cueva, después de hacer sus necesidades, salió y después salió David. Y cuando salió David, dice la palabra, tú lo puedes leer en primer libro de Samuel, capítulo 24, dice la escritura que David salió y se postró y le dijo, mi señor, mi rey, qué palabras, mi señor, mi rey, le dice mi señor y mi rey a aquel que lo está persiguiendo, a aquel que lo quiere matar, a aquel que está endemoniado y loco le dice mi señor y mi rey porque era su líder, era el ungido del Señor, con todos esos defectos, pero algún día Dios lo ungió. Un día Dios derramó el aceite sobre él, lo llamó a gobernar. Y aquí vemos a este hombre. Y este hombre, David le dice, mira, aquí tengo la prueba de que pude matarte, pero no lo hice. No lo hice porque tú eres el ungido del Señor y porque tú eres mi rey, eres mi Señor. Y entonces Saúl le dice, ¿eres tú, David? Oh, David, en verdad tú eres un hombre de Dios. En verdad tú eres un siervo del Señor, eres una persona verdadera, íntegra. Pero hay una palabra que te quiero mostrar allí, que David le dijo, no haga caso a los que dicen que yo me estoy levantando contra ti. Fíjate bien, le dice, no hagas caso de los que dicen que yo me estoy levantando contra ti. Quiere decir que ante los oídos de Saúl alguien estaba calumniando a David. Ante los oídos de Saúl alguien estaba calumniando a David y le estaba poniendo en contra de su líder. Lo estaba volteando contra su líder y Saúl cayó en esa murmuración o en esas calumnias que estaban haciendo en contra de David. Pero ahí David le comprobó que él era una persona íntegra, una persona honesta, una persona leal a él. Y entonces dice la escritura que Saúl lo empezó a bendecir. Y le dijo, yo estoy seguro que Dios te va a poner como rey y que el reino en tu mano será prosperado, porque Dios está contigo. Este hombre que quería matarlo, terminó dándole una bendición. Este hombre que quería matarlo, terminó soltando palabras de bendición. ¡Qué tremendo! Imagínate que aquellos que te calumnian, ahora te bendigan. ¡Qué tremendo que aquellos que hablan en contra tuya, ahora te bendigan porque reconocen lo que tú eres como persona! Qué tremendo que aquello que de pronto era negativo en contra tuya, de pronto las personas dicen, no, era todo lo contrario. En verdad es una persona íntegra y justa. Pero esto será resultado de que nosotros no caigamos en la provocación, de que no caigamos en la murmuración ni en las calumnias, sino que dejemos esa causa, nuestra causa, en manos del Señor. En el primer libro de Samuel, capítulo 26, vemos que nuevamente, ahora dice que los cifeos vinieron con Saúl para decirle, ¿no está David escondido acá en nuestra tierra? ¿No está escondido en Aquila, un lugar llamado Aquila? Vinieron los cifeos a decirle, acá está la persona que andas buscando. Y nuevamente viene Saúl a perseguir a David para matarlo. Nuevamente se levanta la calumnia, nuevamente se levanta la persecución. Y David dice la palabra que va en la noche hasta el centro del campamento, porque Saúl dormía en medio de 3,000 hombres, y él estaba en el centro del campamento. Fue hasta el centro del campamento, tomó su espada, tomó la jarra de agua y salió. Y al salir empezó a dar voces para que despertara a Saúl y le dijo, mira mi rey, nuevamente tuve la oportunidad de quitarte la vida, pero no lo hice porque tú eres el ungido del Señor. No hagas caso de las voces que te dicen que yo estoy en contra tuya. No hagas caso de las voces que te ponen en contra mía. Había calumnias en contra de David. Había palabras que estaban dándole a Saúl en contra de David, pero David se mantuvo íntegro. Y nuevamente Saúl bendice a David. Saúl emite unas palabras de bendición a David, donde vemos que en vez de maldición, esa maldición se cambió en bendición a la vida de David. Y esto puede ocurrir en la vida de todos
los que nos mantenemos en el camino correcto. José no cayó preso de la amargura por las calumnias que levantaron en su contra, sino que se mantuvo firme, se mantuvo haciendo lo que sabía hacer, servir. Se enfocó en la productividad. Si estaba en la cárcel, ¿qué cosas productivas podría hacer? Y al estar en esa cárcel, empezó a hacer las cosas correctamente al grado que le dieron autoridad allí en la cárcel y pudo ser el encargado de ese lugar. Que seamos como José, que a donde quiera que vayamos siempre podamos dejar una buena impresión, siempre dejemos un buen testimonio, siempre podamos dar evidencia de que sabemos hacia dónde vamos y que nada nos desenfoque, que nada nos aparte de lo que Dios tiene para nosotros. Dios le dijo a Josué, capítulo 1, creo que es el versículo 8, versículo 9, le dijo que nunca se aparte de tu boca este libro de instrucciones, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No te apartes, le dijo, ni a derecha ni a izquierda. Esfuérzate por llevar a cabo la ley que mi siervo Moisés te dio. Escucha, dice, no te apartes ni a derecha ni a izquierda. Apartarnos a la izquierda significa o puede significar ser atrapados por situaciones negativas, ser atrapados en la calumnia, ser atrapados en las tentaciones o presiones sexuales, ser atrapado en las emociones negativas como la amargura, el resentimiento por lo que nos hicieron. Eso es apartarnos a la izquierda, a lo negativo. Pero apartarnos a la derecha sí puede significar apartarnos a cosas que aparentemente no son malas, que aparentemente no tienen nada de negativo, pero que no son la visión de Dios para nosotros, que no son los sueños que Dios puso en nuestra vida. Muchos han caído en la comodidad, muchos han caído en el conformismo de tener un buen empleo con Potifar. Esto es bueno, y han renunciado a lo mejor. Tal vez de empleo crecieron y llegaron a ser gerentes y dicen esto es bueno, pero por eso bueno han renunciado a lo mejor, a lo que Dios tiene para ellos. Hay otros que por alguna situación perdieron todo y cayeron en la cárcel o cayeron en la cárcel simbólicamente hablando, o incluso en la cárcel física. Tal vez alguien que está en prisión puede llegar a ver algún día este video. Déjame decirte que aunque estés en esa cárcel, si no pierdes los sueños, si buscas a Dios, si en verdad alineas tus pasos a Él, Él puede cambiar tu vida por completo, como lo veremos mañana o lo veremos el día viernes. Te lo voy a compartir ese punto. Pero el punto es no conformarnos, no estancarnos. Ya tengo un buen trabajo, ya tengo una buena empresa, ya llegué, ya la hice. Ya estoy sirviendo al Señor, ya tengo un grupo, ya tengo una subred, ya tengo una red ilimitar. Ya estoy desarrollando un ministerio, ya tengo un templecito, ya tengo algún lugar. Y de pronto nos vamos a la derecha. Nos quedamos en lo bueno y dejamos de ir por lo mejor. Nos quedamos en lo bueno y dejamos de caminar hacia el propósito perfecto. Mientras tengas vida, tienes trabajo que realizar. Mientras tengas vida, tienes tarea que realizar. Y yo te animo en esta mañana a que examines tus pasos, a que examines tus actividades, a que examines tu corazón. Si tienes que renunciar a algunas situaciones sexuales, si tienes que renunciar a algunos asuntos sexuales que el Espíritu Santo te muestre, o que tú mismo te des cuenta que son incorrectas, renuncia ya. Renuncia. Porque si no terminas en la cárcel por calumnias, vas a terminar en la cárcel por adúltero o por este tipo de situaciones. Y no me refiero a una cárcel física, sino a una prisión espiritual que no te permitirá avanzar más adelante, que no te permitirá seguir a tu destino. Renuncia, estás a tiempo. Y si estás siendo presa de calumnias, examina tu corazón, si en tu corazón está el resentimiento, porque a veces esas palabras pueden pesar tanto que tú dices, está bien, mientras no lo vea no pasa nada.
Y esa es una evidencia de que dentro de ti sí hay una afectación. De que esas palabras tuvieron demasiada relevancia sobre tu mente, sobre tu corazón, sobre tu estado, que te atraparon. Entonces tienes que examinar, y si esas calumnias, porque todos somos en algún momento objeto de calumnias. Y de pronto es de gente en la que amaste, invertiste tiempo, diste lo mejor que podías, pero aún así te calumniaron. Si estas palabras te pegaron, si estas actitudes y comportamientos te sacudieron, y fuiste herido, bueno, pon eso en manos del Señor, para que no se vuelva esta situación en una cárcel de amargura, en una cárcel de resentimiento, porque si no te quedaste en el pozo, te puedes quedar en una prisión de amargura, donde Jesús habla de una prisión en la que señala que el verdugo no nos dejará salir hasta que hayamos pagado el último cuadrante, es decir, hasta que hayamos perdonado. Así que si vas a perdonar algún día, pues perdona hoy. ¿Para qué esperar? Decide hoy y permite que el Espíritu Santo te sane, derrame un bálsamo fresco sobre ti. ¿Por qué? Porque hay un camino que recorrer. Hay una meta que alcanzar, hay un propósito que descubrir para algunos y alcanzar para otros. Y hay un Canaán que conquistar donde tus hijos heredarán un legado de bendición y no de maldición. No te quedes a medio camino, no te quedes en el desierto, no te quedes en la casa de Potifar, no te quedes en la cárcel. Camina hacia adelante a lo que Dios tiene para tu vida. Hoy quiero orar por ti, en este momento quiero bendecirte en el nombre del Señor. Y ahí donde te encuentras, a la distancia, te bendigo en el nombre de Jesús. Y le pido al Señor que te dé la fortaleza espiritual para que no caigas en tentación. La Escritura dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Jesucristo dijo al enseñar a sus discípulos en Mateo capítulo 6, en la oración del Padre Nuestro, les dijo que debían orar al Padre pidiendo, no nos hagas caer en tentación, mas líbranos del mal. Que nuestra oración sea que Dios nos libre del mal. Padre, que en el nombre de Jesús nuestros ojos espirituales sean abiertos, que en el nombre de Jesús todo aquel que ha caído en la trampa del adulterio, de la fornicación, de la inmundicia, de la lascivia que tiene que ver con pensamientos de lujuria que atrapan la mente de las personas, Señor, que en el nombre de Jesús el resplandor de tu Espíritu Santo repose sobre ellos para que salgan de toda tiniebla y para que puedan caminar en integridad. Que en el nombre de Jesús las cadenas sexuales que tengan atadas a las personas sean rotas por el poder del Espíritu Santo. Que la sangre de Jesús opere para dar libertad al que se encuentra cautivo. Que en el nombre de Jesús venga fortaleza de lo alto para un cambio de dirección, un cambio de rumbo, un cambio de vida. Que venga una determinación santa para tener pasos correctos, pasos en integridad en el nombre de Jesús. Que así como José pudo vivir en integridad, que así como nuestro Señor Jesús siempre vivió en integridad, de igual manera nosotros podamos seguir esos pasos y vivir en santidad, vivir en pureza. Que en el nombre de Jesús todo pecado sexual que haya sido manifestado en la vida de los que me están escuchando, que en este momento el poder del Espíritu Santo traiga libertad, traiga convicción, traiga un cambio de rumbo, un cambio de dirección. Y que ese poder del Espíritu Santo los lleve a una nueva vida, para que puedan seguir caminando hacia esos planes perfectos que Dios tiene para sus vidas. Que en el nombre de Jesús, todo aquel que esté enfrentando calumnias, todo aquel que esté enfrentando palabras lanzadas como dardos de fuego en contra de ellos, Señor, que reciban fortaleza de lo alto, que reciban fortaleza espiritual, que reciban fortaleza que proviene de ti, que en el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo, traiga paz, traiga dominio propio, que en el nombre de Jesús haya templanza,
para no caer en las provocaciones, para no desgastarse con situaciones de esta naturaleza, para poder bendecir a los que nos maldicen, para poder bendecir a los que nos calumnian, pero que eso sea resultado de un corazón completamente sano y restaurado, porque el Espíritu de Dios habita en nuestras vidas. Señor, que en el nombre de Jesús, todo aquel que se encuentra desenfocado, mirando a la persona que lo está calumniando, Señor, sea fortalecido en la fe, sea lleno de tu Espíritu Santo, sea lleno de amor para no responder con calumnia, sino poder responder con palabras de amor, palabras de bendición, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Yo quiero pedirte que si por aquí recibiste esta palabra, pongas una palabrita ahí, un mensajito en el Facebook y digas amén, di gloria a Dios, des algún testimonio si puedes, que al final yo leo todos los mensajes y oro y bendigo a cada uno en el nombre del Señor y me dará gusto ver tu nombre. También te animo a que compartas estos mensajes, porque seguramente algo de lo que comparto en todo este tiempo, a veces quiero ser más breve, pero la palabra sigue activa y no la quiero detener. Y ahorita que tienes todo el tiempo del mundo para escuchar mensajes, bueno, quiero enriquecer tu vida espiritual con esta palabra. Entonces comparte este video y nos vemos mañana, Dios mediante. Te mando un abrazo virtual y bendiciones a la distancia. Que el Señor te bendiga.